fuerte. Nosotros, Señor, nos has cautivado y no podemos vivir sin ti, Señor. Tú sabes bien que eres la razón de nuestra vida. Gracias en esta mañana por abrir nuestro corazón, por llegar con tu presencia, Señor, por poder alcanzar tu presencia, Señor. Tu paz en nuestras vidas, en nuestro corazón se abre a tu presencia. Tiene hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tengo un corazón abierto, tengo un corazón permeable. Deje todo aquello que pueda ser algún tropiezo y abrimos y esperamos de Dios una palabra que siga enamorándonos de Él, que siga cautivándonos por Él. Gloria a Dios. Vamos a recibir en esta mañana un hombre que no solamente ha dado mucho, un legado, y ha dado ya un legado impresionante a nuestro país, sino que lo sigue haciendo. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo. Él está haciendo su recorrida, pastor, iglesia tras iglesias, y tuvo esta amabilidad de estar con nosotros y planear esta estadía aquí en Argentina para poder estar en la convención. Él tuvo en su corazón estar y damos gracias a Dios que tenemos la oportunidad no solamente de tenerlo y disfrutarlo como un compañero, un hermano amoroso y lleno de la presencia de Dios, sino que nos va a ministrar la palabra del Señor en esta mañana. Así que recibimos al pastor misionero Rafael Caya y damos un aplauso al Señor. Es una manera también de honrar y decir gracias, Señor. Rafael, amén. Estamos tan agradecidos. Amén. Señor, gracias por la vida de tu siervo. Gracias, Señor, oh Dios. Sabemos que hay una palabra en su corazón y con la libertad que tú sabes darle, Señor, y que Él tiene de tu parte. La comparte, Señor, oh Dios, y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Rafael, gracias. Dios bendiga. Hola, hola, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Que tenía mi Biblia dejada allí. Bueno, voy a usar una cosa. Tomen asiento, hermanos. Sabes que voy a tomar un segundo, porque algunos ni saben quién soy. Yo soy Rafael, y tengo un amigo que me acompaña donde quiera que yo vaya. Lo voy a presentar porque ustedes algunos no saben. A ver, venga, viene Dani que me va a ayudar. Así que adentro de esta valija, un momento, eso, a ver, hay que saber hacer las cosas así. ¿Entiendes? ¿Cuántos conocen a Felipe? ¿Cuántos nunca han visto lo que está en esa valija? 3, no más que 3. Hay más. Ah, bueno, hay 2 o 3, 4 o 5. Bueno, entonces no va. Bueno, aquí viven varias cosas, pero eso es un zorrino que se llama Perfume, porque es cristiano. Adentro nomás, adentro quédate. Y después Felipe, vení. Ahí está. A ver si puedes. Ahí, ponete lindo. Ahí está, para saludar. Bueno. ¿Sabe, Felipe? Lo que estás aquí, esos son pastores. Ay. Dan miedo. Claro, pero saludarlo. Hola, pastores. No dicen nada. Sí. Hola, pastores. Me saludaron, ¿viste? Me saludaron. Claro. Bueno, cántale. Voy a cantar mi coro misionero. Dale, porque cantaste una vez. Todos lo conocen.
envíame, Señor. Son enviados, ¿no? Sí, todos son enviados. En, me cuesta arrancar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, a descansar. No, a descansar, no a predicar. Pero yo necesito descanso. No. A predicar. Empiezo de nuevo. Me cuesta arrancar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, A predicar. a predicar y dame mucha plata. Y, No, mucha plata no. Dame tu poder. sí, pero necesito mucha plata. No. Dame tu poder. Empiezo de nuevo. Me cuesta arrancar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, A predicar. a predicar y dame Tu poder. tu poder y dame tu poder para guiar por sendas de salud, por sendas de salud al pecador. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, Señor, A predicar. a predicar. Envíame, Señor, envíame, Señor, envíame, Señor, A predicar. a predicar. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias. Tráeme la valija. No, la valija, no, sí, tiene que volver, no, hermano, no, tiene cara de bueno, Sí. ten misericordia de un pobre muñeco, no, adentro, adentro, Te tengo que predicar. y si predico yo, No. no, cuidado con la pata, ¿dónde que ya no hay lugar acá, que no es chiquito, Bueno, yo hago un poquito aquí para que no me escape. Bueno, gracias. Wow. Bueno, ya conocen a Felipe. Yo quería llevarle también a un coro. Eso lo dejo acá por un momento. ¿El acordeón me puede traer? ¿Tengo un ayudante o no? Hay que agarrar el acordeón. Yo tengo eso. Hay un coro que algunos se acuerdan, no sé si algunos se acuerdan que bueno, ustedes no son tan antiguos como yo. Hubo una época que teníamos himnarios, ni saben lo que es himnario. Himnario era, claro que era un libro que tenía como, no sé, 300 himnos, la letra, y uno de ellos tenía, a ver, decía, a ver, hablo Dios, háblame, tócame con brasas de tu altar, hablo Dios, heme aquí, yo iré a tu llamar. ¿Algunos lo escucharon alguna vez? ¿Está proyectado o no? ¿Sí? ¿Está? ¡Qué maravilla! Muchas gracias. La gente que está trabajando y yo. Bueno, intentemos. Hablo Dios, háblame. Tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, háblame. Heme aquí, yo iré a tu llamar. ¿Está dispuesto a escuchar la voz de Dios? Hablo Dios. Sí, Señor.
Tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, háblame. Heme aquí, yo iré a tu llamar. Amén, Señor. Háblanos, Señor, pídelo. Que escuchemos tu voz. Abre nuestros oídos, oh Dios, para que escuchemos. Abre tú nuestro corazón para responder. Y, Señor, que digamos, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias, oh Dios. Amén, amén. Bueno. Después al altar tal vez. Quisiera que Pastor Gustavo me ayude con la lectura de la Biblia. Así que, porque tiene la voz, ¿ha escuchado la voz de este hombre? Bueno, está medio ronco, pero para que me ayude. Bueno, dale, pastor. Estamos buscando en San Juan, capítulo 10, una porción muy conocida. Juan 10, y los primeros versículos hasta el versículo 15. Dale. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por sus nombres, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ya delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aleluya. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Muchas gracias, pastor. Gloria a Dios por la palabra. ¿Cuántos aquí son pastores? Ah, qué bueno. ¿Cuántos son pastoras? A ver, también. ¿Cuántos son buenos pastores? Vi una mano nomás por ahí. ¿Cuántos quieren ser buenos pastores? Usted sabe que Jesús dijo que es el buen pastor. Y yo creo que es un modelo para nosotros. Y dice algunas cosas aquí que son tremendas, ¿no? Dice que el pastor entra por la puerta. Es ladrón cuando no entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? Dice que se ahí más tarde. ¿Quién es la puerta? La puerta es un nombre. Jesús dice, yo soy la puerta. Bueno, hay que entrar por la puerta, eso es fácil. El buen pastor conoce a sus ovejas. Wow. ¿Conoce a las ovejas? No sé, más o menos. Los llama por nombre.
Wow. ¿Sabe que una vez Francis y yo estaba, viviendo ya jubilados, vivía en California, y cerca de nuestra casa hay un negocio chiquitito de comida, un restaurante chiquitito, tiene 8 mesas, no, nada más. Y fuimos a este pequeño lugarcito para comer un almuerzo, primera vez que fuimos. Entramos allí y nos estamos a la mesa y vino una chica para atendernos. Y mientras que estábamos decidiendo lo que íbamos a comer, nos preguntó esa chica nuestro nombre. Bueno, yo soy Rafael, este es Francis. Y ya que dije esto, le llamé, yo le digo, ¿y usted cómo se llama? Y me dijo su nombre. Bueno, muy bien. Está bien, lo dejamos, comimos bien, salimos y después de 1 mes y medio, más o menos 6 semanas, volvimos a este lugar y entramos por la puerta y decidimos almorzar nuevamente. Entramos por la puerta y esa chica que estaba allí dice, hola, Rafael y Frances. Me quedé con los ojos así redondos. ¿Cómo puede ser? Y yo trataba de recordar lo que era el nombre de ella y no podía. Y entonces yo digo, pero señorita, ¿cómo puede hacer eso? Porque vi que estaba entrando gente de la calle que iban a tan solo a hacer comprar para llevar. Los llamaba por nombre. Yo digo, pero ¿cómo es que conoce por nombre? Dice, cuando yo era niño, mis padres chinos tenían un negocio y que ellos nos enseñaron la importancia de aprender los nombres de los clientes. Así que, ¿qué le parece, pastores? Hay algo aquí para... ¿Sabe que cuando uno saluda a uno por su nombre le da importancia? Yo tengo intento hacerlo, no soy ningún experto, pero yo llego temprano, siempre temprano a los cultos. Si me invitan a su iglesia, estoy allí 1 hora antes, así que prepárese. Pero, y cuando vienen los que llegan al culto primero son los que están por primera vez. ¿Usted sabe eso? Porque los que conocen la iglesia ya saben que no van a arrancar al horario. Pero los que son invitados vienen primero. Yo veo una familia entrar y están mirando por todos lados. Yo voy ahí con los niños y pregunto a los niños cómo se llaman. Y trato de memorizarlo, porque están ahí por primera vez. Y entonces cuando Felipe sale, Felipe empieza a decir, qué linda chica allí, ¿no? Esa es cosa de Felipe, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Y me pregunta Felipe, ¿no sabe cómo se llama? Yo digo, ¿quiere saber cómo se llama esta chica? Y esto se llama Melissa. Oh, Melissa, se llama Melissa, qué hermosa chica. Bueno, ¿sabe cómo es? Brillan. Bueno, da importancia cuando damos los nombres. Jesús daba importancia a los nombres. ¿Se acuerda que cuando llegó Andrés trayendo a su hermano Simón para conocer a Jesús por primera vez? Fueron corriendo porque Andrés había estado con San Juan el Bautista cuando dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces si Andrés dejó a Juan el Bautista allí en el río y siguió a Jesús. Y antes de llegar al pueblo donde vivía, él estaba convencido que había conocido al Mesías. Fue corriendo a Pedro, Simón, y dije, Simón, vení conmigo, porque ahí van corriendo los dos hermanos, comiendo, y su barba, corriendo. Llegan allí, me imagino, ¿no? Porque tengo imaginación con Felipe, que Simón no era un tipo que tocaba la puerta así, nada que ver. Simón era uno que, la puerta abierta nomás. Y, ¿dónde está? Yo me imagino. Y por la primera vez los ojos claros de Jesús miraron a esa cara
quemada por sol y viento. Y dice Jesús, tú eres Simón, hijo de Jonás. Sí lo soy. Y Jesús le sorprende con que, primera vez que lo ve, te vas a llamar Pedro, piedra, vas a ser. Y yo me imagino a Andrés que estaba al lado escuchando. Si supiera, si conociera a ese hombre, Simón, es una pluma, no es una roca. Pero Jesús no estaba viendo lo que Simón era, sino lo que iba a ser. ¿Se da cuenta? Cuando Dios nos miró por primera vez y veía el nombre que había puesto, pero decía, tengo algo para vos, vos vas a hacer algo, vos vas a hacer. Y tenía un plan que nadie sabía. Yo era un chiquilín, un flaquito que no valía nada. Y Dios me llamó para participar en su obra. Es un privilegio tremendo. Jesús dio importancia al hombre. Miró allí en un árbol y vio un pecador sucio con mal nombre. Todos lo odiaban porque había sacado su plata y se había hecho rico. Saqueo. Podría haber dicho, che, ¿qué haces ahí? Pero no dijo, Saqueo. ¿Sabía su nombre? Porque sabía su nombre, pero capaz que era muy famoso, porque famoso por ser rico, famoso por ser malo. Bájate, me invito a tu casa. Qué bueno. Dada importancia a los nombres. Sabe que en Modesto, California, donde yo vivo cuando no vivo en Argentina, siempre me preguntan dónde vivo y ni sé dónde vivo. Pero en Modesto hay un negocio de Burger King. Usted sabe como McDonald's, pero otro negocio. Y yo fui a comprar de la ventanilla de afuera, porque la ventanilla donde vienes con el auto, ¿no? Y un hombre que me atendió, lindo varón, que tal vez 40 años, hablaba con un acento argentino, no, mexicano. Entonces le hablé en español y le pregunté su nombre. Es un nombre fácil, Juan. Y cada vez que volvía, ya llegamos a tener y Dios me dio una carga para ese hombre, porque supe que tenía una familia, me contó de su familia. Un día porque ya sabía que era el pastor, me llamó adentro, por favor, porque mi bebé está muy enfermo, porque, bueno, oré por él, y encontré que era, yo oraba por ese hombre, pero Dios, ya encontré que estaba metido con los testigos de Jehová por un montón de cosas, y yo digo, pero Dios tenía una carga. ¿Sabe lo que hice? No hay que hacer la cosa que hago yo, pero los invité a toda la familia a un restaurante. Yo iba, claro, porque ellos vivían en un pueblo cerca de donde yo vivo, y en ese pueblo yo conocí el pastor, un buen pastor que habla español, y tenía cultos en español. Estaba en el mismo pueblo donde ellos vivían. Entonces les invito en ese mismo pueblo a un restaurante que yo pago. Entonces los llevé allí y soplé en el oído del pastor: pastor, por favor, cuando estamos comiendo, que pase por casualidad por la mesa. Entonces el pastor, que se llama Javier, bueno, lo invité y pero aquí está el pastor del pueblo, que mira que está como vecino suyo. Y bueno, le presenté a ellos, y bueno, oré con ellos en la mesa, pero todavía no captaban, no me aceptaron, no fueron a la iglesia. Seguía orando por eso. ¿Sabe que después se metieron con los mormones? Y sabe, pero no duró nada. Entonces ya estaba diciendo, y sabe que el día llegó
que esa familia todo se convirtió y se están viendo. ¿Sabe qué tremendo? Bueno, es importante aprender el nombre, llamarlo por nombre, darle importancia, porque esa vida es una vida que necesita a Cristo. Somos pastores. ¿Sabe que Isaías 45:4 dice? Escuche lo que dice Jehová Dios. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. ¿Me escucharon? Por amor a mi siervo, somos siervos de Dios, pon tu nombre ahí. Por amor de mi siervo Jacob, dice, pero ahora pon tu nombre, y de Israel mi escogido. ¿Escogidos son? Somos escogidos, elegidos por el Señor para servirle. Oh, qué maravilla. Así que por amor te llamé por tu nombre. Tú eres mi escogido. Fíjese. Te llamé y por eso te llamé por tu nombre. Escogido por el Señor, llamado por el Señor, por nombre. ¿Sabe que tengo que contarles una historia? No tengo mucho tiempo, porque lo que pasa es que estaba en Norteamérica, eso fue hace años. Estaba de allí de gira, era misionero en Argentina, pero estaba allí, en una reunión de misioneros. Éramos todos misioneros allí, eran como 200 misioneros, familias. Y estábamos escuchando un misionero que predicaba. Y Dios me tocó, era una mañana, era una semana entera que estábamos haciendo un retiro. Y esa mañana Dios me tocó con la predicación, estaba deshecho. Ustedes saben, bueno, ya saben que. Y cuando dijeron, bueno, ahora ha llegado la hora de comer, todos forman fila allí en el comedor. En ese momento no tenía ganas de comer y tenía ganas de orar. Terrible, porque cuando termina la oración, la predicación, ¿sabe que yo cada vez que termino la predicación quiero correr al altar? Casi dije que quería ser un pecador para arrepentirme de nuevo, pero quiero correr y buscar un lugar. Bueno, es cosa de que me pasa. Y quería ir a orar, pero no. Y sabe que en vez de ir a comer, me fui a la pieza, que tenía una pieza allí. Mi esposa no estaba conmigo, venía la semana siguiente. Así que fui a la pieza y cerré con llave y me arrodillé al lado de la cama. Y la presencia de Dios era tremendo. Usted ya sabe que estaba con los ojos cerrados. Y frente a mí, como, no sé, póngale 5 metros al máximo, allí estaba la ventana, era pleno día, mediodía, mucho sol. Y yo tenía los ojos cerrados y estaba llorando y buscando. Y de repente, con los ojos cerrados, vi la luz mucho más brillante que la ventana. ¿Se da cuenta que con los ojos cerrados y se pone un flash, o sea, una luz fuerte, se ve a través de los párpados, se ve? Y me di cuenta, wow, hay una luz tremenda allí. Y en el mismo instante me di cuenta que Jesús entró en la pieza. Hermanos, yo digo que no soy un místico. Ustedes que me conocen saben que no soy nada de místico. Pero me di cuenta que Jesús entró por la ventana aquí y venía y se sentó en la cama al lado mío. Yo estaba de rodillas y él estaba sentado. Yo sabía que estaba, yo no sé que, no era una visión, no sé lo que era, pero no lo vi. Pero y me empezó a hablar. Y yo le contestaba. Empezamos una conversación. Era hermoso. Hermanos, yo nunca en mi vida tuve una cosa así. Yo sabía cada palabra que me estaba diciendo. Tenía allí un cuaderno allí para tomar notas.
y tenía mi lapicera. Empecé a escribir las cosas que Jesús, porque eran maravillas que me decía. Y allí de rodillas estaba allí. No miré por allá. No quise mirar. Pero allí me hablaba y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Me llamó por nombre. Me dijo mi nombre en inglés, Ralph. Y dijo, yo te amo. Me deshizo cuando me llamó por nombre y me dijo que me amaba. Estaba deshecho. Estaba deshecho. Es que claro, todos sabemos que Jesús nos ama y todo eso, pero es otra cosa. Llega a ser algo gigantesco cuando Él te llama por nombre y dice, yo te amo. Y yo contesté, muchas gracias, Señor, muchas gracias, muchas gracias. Y me dijo esto, el amor no se contesta con muchas gracias, se contesta con amor. Wow. Y yo la verdad, hermanos padres también, pero hermanos, espera, es que no capté lo escribí, pero no capté todo el significado de eso en el momento, porque después enseguida alguien tocó la puerta y bueno, todo eso fue la presencia del Señor. No sé, dejé allí de rodillas y fui allá a atender la puerta y era otro misionero. Dice, ¿qué te pasa? ¿No fuiste a comer? No, yo no tenía ganas. Bueno, vamos a la clase. No, yo digo, la clase no empieza hasta a las 14:30. Y vamos. Eso no puede ser. Miré el reloj. Yo pensaba, a lo máximo 20 minutos había pasado con la presencia de Jesús. No me había dormido. Estaba allí escribiendo. Había pasado 2 horas y media. ¿Qué pasó? Yo no entiendo nada, hermanos. Pero yo sé que cuando uno está con Cristo, las horas pasan. El tiempo vuela. Me llamó por nombre. Somos elegidos de Dios. Y nos llama por nombre. Después, cuando ya fui con el hermano allí para ir a la clase, iba caminando y me di cuenta de lo que Jesús estaba diciendo. Allí está una pareja, son novios, están enamorados. Y el varón, mire la chica, te amo, te amo. Y ella contesta, muchas gracias. ¿Sabe lo que Dios quiere escuchar? Dios quiere escuchar de nosotros. Te amo, Señor. Tiene que brotar profundamente del alma, no son palabras. Él sabe lo que es palabra, lo que es corazón. Él conoce el corazón, no son palabras que Señor, te amo, te amo, te amo. Él escucha. María Magdalena estaba en el huerto, pequeño huerto que estaba frente a la tumba de Jesús. Su cuerpo temblando, estaba llorando. ¿Cómo puede ser que habían tomado al maestro y lo torturaron y lo mataron, aquel que le había liberado de 7 demonios? Y ella estaba allí llorando, y ahora arriba de todo eso habían robado el cuerpo muerto de él. Está llorando. Cuando escucha la voz de uno, ni podía verlo a través de sus lágrimas. Estaba deshecho. Mujer, ¿por qué lloras? Ay, si tú llevaste mi cuerpo, yo iré y lo busco yo. Yo me imagino a ella llevando el cuerpo.
Jesús usó una sola palabra. María. Y se da la vuelta. ¿Se da cuenta? Se cae en sus rodillas. ¡Maestro! Y sus tinieblas volvieron en luz. Otra vez brilló el sol de la esperanza. Empezó una nueva vida porque escuchó su nombre por los labios de Jesús resucitado. Y quiere hablarnos a nosotros con esta misma, llamarnos a nosotros por nombre. Hay dos cosas que quisiera dejarles más. Ken Gaub es un nombre de un pastor. Es una historia verídica porque no lo podría creer si no fuera que tenía este pastor es un hombre íntegro, un hombre que trabajó con la asociación Billy Graham. Y este hombre cuenta la historia que estaba de vacaciones. Habían alquilado una casa rodante y estaba con su familia, tipo ómnibus. Iban por allí lejos, estaba a 3,000 kilómetros de su hogar, porque ellos tenían una iglesia en Washington, en el estado de Washington. Entonces estaban lejos y pararon en un McDonald's porque la familia tenía ganas de comer. Dejó la cosa y él salió para caminar. No sentía ganas de comer. Estaba desanimado. Pastores, pasan cosas. Sentimos abandonados a veces en cuenta. Pasan cosas en la iglesia. Pensamos que, bueno, no tengo la confianza más, que estamos, bueno. Y uno ya empieza a pensar, Dios ni sabe dónde estoy. Estaba pensando este hombre, Dios ni sabe dónde estoy. Aquí estoy. Bueno. Y él va caminando y veía que hubo un lugar donde vendían helados, allá a 2 cuadras. Y iba caminando, pasó una estación de servicio. Esto fue antes de la época de los celulares. Y hubo un teléfono público allí, estos tipos que están en la calle. Y pasando por eso y sonaba el teléfono. Y pasó de largo, porque ¿quién va a contestar ahí? El único que podía contestarlo era la gente de la estación de servicio, porque estaba en la propiedad de ellos. Pero pasó de largo y seguía sonando y sonando. Y decía, pero ¿quién sabe? Bueno, él volvió y toma el tubo. Dice, hola. Y un operadora dice, está el señor Ken Gaub allí. Esto es persona a persona, Ken Gaub. Y él sale de la cabina, dice, mira buscando la cámara de televisión, porque es un truco eso, que no puede ser. Y dice, él no contestó. Escucha la voz de la operadora, ¿está allí Ken Gaub o no? Estoy buscando al pastor Ken Gaub. Escucha la voz de una mujer gritando, es él, yo conozco su voz, es él. Entonces le daba con Ken Gaub. Ella, una mujer que está llorando, está deshecho y dice que estoy para tomar mi vida porque no podía más. Estaba por tomar mi vida, pero no quise hacerlo. Y dije, Dios mío, no conozco a nadie que me ayude, pero te había visto a ti en la televisión. Me acordaba de su nombre. Si tan solo pudiera llamar a Pastor Ken Gaub, entonces tal vez me ayuda, pero no tengo su número de teléfono. Dice que se le vino algunos números. Ella empezó a escribir. Escribió a justo 10 números. Y ella dijo dentro de sí, si este es el número de teléfono de Ken Gaub, sabré que existe Dios. Y dijo estos números, pero persona a persona, usted sabe que, no sé aquí, pero allí, en esa época, llamando persona a persona no paga nada si no la persona no está allí.
Sí, así que no le dan nada, pero la operadora dice que no lo cobran. Entonces, ella dice, ay, dice, pero era tu número, está en tu oficina. No, pero no dice, no, estoy en la oficina. Pero no está allí en California, y no vive en California, vivía. Pero ¿dónde está? Yo dije, dice, pero estaba pasando una cabina de teléfono público y sonaba, estaba aquí. Y bueno, y él se dio cuenta que Dios había arreglado esto y pudo ayudar a esta mujer que estaba desesperada. Y ayudarle, llevarlo al Señor. Y cuando dejó ese día, se olvidó de que había comprado una bebida, lo dejó adentro de la cabina, salió corriendo para buscar a su familia. Dios sabe dónde estamos, Dios sabe dónde estamos, Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde estamos. Pastor, usted sabe, Dios sabe dónde estás. Aun cuando las cosas van mal, cuando estás desanimado, te va a llamar por nombre, persona a persona. Dios, escuché mi nombre. Bueno, una última pensamiento y ya terminó. Cuando mi esposa falleció, era un momento muy, muy difícil y muy bendecida. Yo no sé cómo decirlo, porque Frances sabía que estaba muriéndose. Ella sabe que ella me había dicho varias veces, ahora voy a mi nuevo hogar celestial. No estaba sufriendo, estaba ya con gozo de ir, sabía dónde iba. Tenía miedo, el único miedo que ella tenía es que yo iba a morir de hambre. Porque ella sabía que yo no me acuerdo de comer. Y estaba allí en sus últimos momentos. Estaba su hermana conmigo, ayudándonos, Nancy. Y cantábamos allí juntos. Ella estaba ya en sus últimos momentos. Ella quiso hablar, no podía hablar, estaba ya forzando, tratando de decir algo. Y paramos de cantar y dije, bueno, Frances, dime una vez más. Dios mío, no entiendo lo que estás diciendo. Y lo logró. 3 palabras en inglés. I love you. Yo te amo. Y ya se me fue. Y estaba tan emocionado en el momento, estaba tan en shock, yo no sé cómo explicarlo, pero no le contesté también de mi amor. Esa misma semana lo habíamos hablado de amor tantas veces, pero esta última vez, cuando ella me dijo con tanto esfuerzo que era su última respiración y me dijo que me amaba, yo no le contesté. Y me quedé afectado por eso. Y por 2 semanas después, muchas veces pensaba, ¿por qué no tenía la presencia de mente en este momento para decirle en sus últimos segundos, que tener en sus oídos mi amor? ¿Por qué no? Y una noche, como 2 meses después, tuve un sueño. Yo no sueño nunca. Bueno, sueño seguramente, pero nunca sé lo que pasó. Pero estaba soñando en mi sueño que estaba andando con mi hermano es mayor que yo, y estábamos caminando en la Argentina. No sé por qué, pero es que tengo sueño que sé dónde estoy por lo menos. Estaba caminando y por una vereda, edificios grandes, y hubo un gran grupo de gente y juntos, y pasamos por entre la mente de gente y pasamos de largo y llegamos a la esquina y estábamos doblando por la esquina cuando miré atrás y Frances estaba en ese grupo y grité, ¡Frances! No me escuchó.
Francis, iba corriendo hacia ella. Francis no me escuchó y dio la vuelta y empezó a caminar para afuera, por el otro lado. Y fui corriendo a Francis y finalmente me escuchó y dio la vuelta y la agarré. Y la abracé y digo, te amo, te amo, te amo, te amo. De repente no hubo nada en mis brazos. Y me desperté bien despierto. Y me di cuenta, Dios me había dado la oportunidad de decirle que le amaba. Jesucristo está llamando tu nombre. Está corriendo atrás de ti, gritando tu nombre, y quiere abrazarte, y quiere decirte, te amo, te amo, te amo. Estás en medio de una situación, no importa. ¿Te has portado bien? ¿Te has portado mal? Igual. Te amo. Te amo, quiero escucharte. Señor, pido perdón. He dicho algo que iba a ofender a ese hermano, hermana. Dios mío. Y Él igual te ama. Es un amor eterno. No te va a dejar. Quisiera que cantemos, habla, oh Dios. Y que pongamos de pie y escuchemos la voz de Cristo diciendo, te amo, por nombre. Vamos a ver, venga por favor, gracias. Los músicos. Gracias. Dios mío, ¿sabe lo que yo quisiera, hermanos? Yo sé que hay tantas cosas que están haciendo, yo no sé lo que es el programa, pero lo que yo quisiera, si usted sintiera en tu alma, quiero escuchar la voz de Cristo. Que corran y se pongan de rodillas aquí, aunque sea por un ratito, para tener un encuentro con el Maestro que está allí. Grita tu nombre. Hablo Dios, háblame, tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, háblame, heme aquí, yo iré a tu llamar. Habla, oh Dios, habla, háblame. Tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, hablo Dios. Heme aquí, yo iré a tu llamar. Sí, Señor, háblanos, que podamos escuchar. Oh Dios, tú dijiste a Jesús que tus ovejas reconocen tu voz y tú los llamas por nombre, los sacas afuera para llevarlos a pasto bueno. Señor mío, tú eres el buen pastor. Haz que nosotros lleguemos a ser buenos pastores, que llevemos nuestras ovejas y los conocemos por nombre y que nos sigan porque nos amas y saben que les amo. Oh Señor, oh Dios, ayúdanos a llevar a buenos pastos, que seamos buenos pastores como tú. Hablo Dios, háblame, tócame con brasas de tu altar. Hablo Dios, háblame, heme aquí, yo iré a tu llamar.
Señor, habla tú. Estamos aquí, Señor, frente a ti, con deseo de escuchar tu voz una vez más. Oh Señor Jesús, viniste a sentarme al lado mío para decirme que me amaba. Dios mío, ya sabía esto desde niño, desde chiquito, cantábamos, sí, Cristo me ama. Pero Dios mío, esto fue tan grande cuando escuchas tu voz. Oh Dios, háblanos. De vez en cuando, Señor, necesitamos escuchar tu voz. Dios, esta mañana necesitamos escuchar tu voz. Habla tú, Señor, y vea en nosotros corazones dispuestos a ir donde quieras. Así, Señor, envíame a mí. ¿Estás llamando? Oh Dios, estás llamando. Llega tú, Señor. Abrázanos para decirnos, te amo, te amo, te amo. Si Cristo me ama, si Cristo me ama, si Cristo me ama. La Biblia dice así. Una vez más. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. Si Cristo me ama. La Biblia dice así. Aleluya, aleluya, Señor. Gracias, Señor. Obra tú, Señor. Somos tuyos, somos tuyos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh Dios, oh Dios mío. Hermanos, les amo. Quisiera visitar a todas sus iglesias. Paso visitando iglesias, pero son muchas. Voy a cumplir 85 años el mes que viene. No sé cuántos días me quedan, pero mis días pertenecen al Señor. Y cada día es un milagro. Cada día me levanto y digo, Señor, otra vez estoy con vida, un día más. Y para todos es así, no tiene que tener 85 años, es un milagro, sos un milagro, cada uno. Un día más, Señor, es tuyo. No mencioné que he escrito un libro de mi vida, bueno, son historias de mi vida, para inspirar. Están en venta allí, si alguien tiene interés. Algunos ya han comprado. Lo firmo para usted si quiere. Dios le bendiga rico. Amén.